para inaugurar esta primera sesión del curso de otoño tenemos la suerte de contar con el profesor Antonio Serrano Cueto. Él es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Cádiz, es poeta y es ensayista. Cuenta con obras académicas dedicadas, por ejemplo, a la figura del humanista y gramático Fernando de Arce o al autor italiano Polidoro Virgilio. Entre sus libros de poesía destacaría Son Caminos, de 2012, o Aún trémulo el ramaje, de 2016. Está además incluido en la revista Litoral, dedicada a la felicidad, que es un volumen del 2021. Estamos juntos. Debo decirlo porque me dio mucha alegría cuando lo vi el otro día y me fui a la revista y efectivamente estamos ahí los dos incluidos. También está en números de la Estación Poesía, que es una revista que se publica en el CICUS de la Universidad de Sevilla, en números del 2014 y el 2022. Y ha sido durante años, entre 2008 y 2011, colaborador con artículos de opinión en el periódico La Voz de Cádiz. Entre sus premios, tiene premios de microrrelato, ha sido finalista del Premio de Poesía Gerardo Diego para autores noveles en 2009, ganador del Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografía en 2020, concedido por la Fundación Lara, a quien públicamente también quiero dar las gracias hoy desde aquí por hacer posible que Antonio esté hoy aquí con nosotros. Como decía, premio que le concedió por su trabajo titulado Ítalo Calvino, el escritor que quiso ser invisible, que es la razón por la que hoy está aquí con nosotros el profesor Serrano Cueto, para hablarnos de esas ciudades, esa ciudad suspendida, como ha titulado él su charla de hoy, y toda esa narrativa de Ítalo Calvino tan absolutamente fascinante, ¿no?, como son sus ciudades invisibles. Por tanto, Antonio, la sesión es tuya y muchísimas gracias. Por si tengo que cortar. Bien, ¿se oye? Sí, es que lo tengo un poco alejado. Bueno, en primer lugar debo dar las gracias, como es... Sí, lo que pasa es que al pasar las hojas, mira, vamos a hacer una cosa. Espera, así mejor, así. Que digo que en principio debo dar las gracias, como es evidentemente obligatorio, a Rocío por haber contado conmigo para este curso. Para mí también fue una gratísima sorpresa cuando se puso en contacto conmigo y además me pidió hablar de las ciudades invisibles de Calvino. Y digo, ¿cómo voy a decir que no a algo así? Y además también estoy especialmente contento porque este es el segundo acto en el que estoy ya en esta universidad. Esta mañana he estado en otro, también invitado, y esta fue hace más de 30 años también mi universidad. Yo terminé aquí la carrera, los 2 últimos años de la carrera de Filología Clásica, que aún no se podían cursar en Cádiz. Y por tanto tengo aquí en el Departamento de Filología Griega y Latina buenos amigos y colegas profesionales. Mi aportación, como ella ha dicho y como se ve en el título, se circunscribe a Ítalo Calvino. Y en particular a la percepción o a los mecanismos literarios que expresan su visión de las ciudades, tanto de las ciudades reales en las que vivió, como de las ciudades imaginarias. Ítalo Calvino, conviene dar 4 datos biográficos para entender el comienzo. Ítalo Calvino nació en 1923, hago un paréntesis, el año que viene se cumplen 100 años del nacimiento. Nació en Santiago de las Vegas, en Cuba, en octubre de 1923, en La Habana, cerca de La Habana, donde sus padres, Mario Calvino y Eva Mameli, un agrónomo y una botánica de fama internacional, italianos los dos, dirigían una estación experimental agronómica. Tenía Ítalo 2 años de vida cuando los padres deciden volver a Italia y se instalan en San Remo en 1525, que era, a fin de cuentas, la patria chica del padre de la familia Calvino. Por tanto, San Remo será la primera ciudad de Calvino, la primera ciudad en su vida. Tened en cuenta que con 2 años tan solo se viene de Santiago de las Vegas. Evidentemente él no podía guardar recuerdos de aquello, para nada. Esta ciudad, San Remo, estará asociada toda su vida en su literatura a la etapa emocional de la infancia y de la adolescencia, al paisaje de la región de Liguria de los años 20 y de los años 30, así como también al trabajo científico de los padres, al que luego me referiré, porque es muy importante, ya lo verán,
que dirigían en San Remo una estación experimental de floricultura en su propia casa, en Villa Meridiana. Luego ampliaré esto. Las historias de su primera novela, El sendero de los nidos de araña, y de sus primeros cuentos recogidos en el volumen La entrada en guerra, y de la novela La especulación inmobiliaria, transcurren en San Remo y en los alrededores. En la última entrevista que él concedió poco tiempo antes de morir, la mandó por correo a la profesora María Corti, él muere en el año 85, pues unos meses antes, muere en septiembre, se la envía en julio a María Corti y sale publicada de manera póstuma. Esta entrevista, en ella él ya le hace ver, fijaos que estamos hablando de un hombre que tiene 60 y tantos años ya, está en fin, una edad muy madura, y todavía el recuerdo de San Remo, de su infancia y de su adolescencia. Y esto es lo que le dice a María Corti en esa entrevista. San Remo sigue saliendo en mis libros en los más variados escorzos y perspectivas, sobre todo visto desde arriba. Recuerden esta idea, visto desde arriba, para luego. Y sobre todo está presente en muchas de las ciudades invisibles. Ahí tienen una fotografía del San Remo actual, que lo único que me interesa de ella es que vean que hay un par de lomas, antes de llegar a las montañas del fondo, un par de lomas, y la ciudad se desparrama desde esa loma elevada hacia la costa, porque esto va a ser importante para después. Además de San Remo, Calvino vivió en otras 3 ciudades, Turín, Roma y París, pero con ninguna mantuvo ese vínculo afectivo. Turín fue la ciudad de los estudios universitarios, la ciudad donde comenzó a trabajar pues, de manera, podemos decir, seria, es decir, con contrato, en la editorial Einaudi, y la ciudad de sus primeras publicaciones, de sus primeros libros, y también la ciudad de su compromiso político con el Partido Comunista de Italia. En uno de sus barrios, en el Cotolengo de Turín, ahí él sitúa una novela suya titulada La jornada de un interventor. Sin embargo, Roma y París fueron ciudades del escritor maduro, donde asienta la familia, ciudades que no aparecen prácticamente en su obra. Y cuando aparecen lo hacen de una manera muy tangencial, sin ese nervio emocional que tiene San Remo, como decía antes. Cuando se le preguntaba por qué este silencio sobre Roma y París, Calvino respondía que la imaginación habita en un paisaje interior, y ese paisaje interior se corresponde con los lugares en los que hemos vivido la infancia y la adolescencia y la juventud, puesto que él hasta empezar la universidad vivió en San Remo. Como tantos otros escritores, él se había forjado, por ejemplo, en el caso de París, una imagen literaria a través de los libros. ¿Quién no ha ido a París por primera vez y ha leído mucho sobre París en los libros? Y claro, pues uno lleva pues lo que ha leído de Dumas, de Hugo, de Baudelaire, de Balzac, de Zola, de Proust. Eso es lo que le pasó a él. Llega a París, conocía París por la literatura, pero cuando uno al final acaba viviendo en una ciudad como esta tan literaria, resolviendo los problemas cotidianos, yendo a comprar el pan, el periódico, los problemas de los atascos, etcétera, al final la ciudad se convierte en símbolo de cualquier otra ciudad moderna, sin más. Llegó a sentirla tan familiar a la ciudad de París, a pesar, por esto que digo, que de vivir allí cotidianamente, pero tener ese peso literario tremendo, que este peso operaba como un freno a la hora de escribir sobre ella. Él decía que ese peso literario no le permitía desarrollar la parte imaginativa, la parte fantástica. Con San Remo, en cambio, su relación, como hemos visto, fue mucho más estrecha. En las demás ciudades él decía, parece que vivo en Turín, en Roma, en París, parece que vivo con un pie dentro y el otro fuera. Esa era su impresión. En el año 1974, el cineasta italiano Nereo Rapetti dirigió un documental sobre la vida parisina de París. Por cierto, está en la red. Se puede ver en la televisión, en la RAI, y no tiene desperdicio. Merece la pena mucho verlo. Sobre todo, y hago aquí otro paréntesis, porque ahí vemos a Calvino como era realmente. Calvino era un hombre tremendamente tímido, un hombre al que le costaba hablar en público, al que le costaba hablar delante de una cámara, de un fotógrafo. Si no tenía unos papeles para leer, se ponía muy nervioso. Y ahí se le nota balbuceando en algunas preguntas que le hace el periodista. Aún así, merece mucho la pena verlo. Pues bien, en ese documental Calvino confiesa que en París trabaja aislado. Fijaos la paradoja, ¿no? Una gran ciudad, enorme multitud de gente por todas partes, él trabaja aislado. Es como si fuese una isla para él, la ciudad de París, que podría estar en cualquier otro sitio. De alguna manera esto le dio nombre a una obrita suya
un relato primero, o un escrito breve primero, y luego un volumen titulado Ermitaño en París, publicado en el año 74. Con todo, él nos dice, precisamente al hablar de París, en Ermitaño en París, que no dejaba de percibir en las calles, las plazas, los mercados, el metro, las iglesias, los museos, la información de la gran enciclopedia que es la ciudad de París. En ella, decía, nada se pierde, todo se acumula como en una gran memoria colectiva. Esa es, por tanto, la imagen que él tiene de París. En ese documental podemos verlo paseando junto con el periodista, con el Rapetti, por lo que es, si han estado en París y han ido a la parte moderna de los grandes edificios de la Défense, ¿no?, donde están los grandes edificios para los negocios. Pues eso estaba medio construido, había muchos, se ven perfectamente en el documental, muchas grúas y andamios porque se estaba empezando a levantar aquello. La ciudad vivía en ese momento un cambio urbanístico considerable, y Calvino habla de eso en el documental. Decía él, hay un empeño en convertir París en América, en una ciudad americana, es decir, en americanizar París, en que París dé un salto brusco al futuro. En aquellas fechas, aparece en el documental, se estaba excavando este gran mercado que hay en el centro de París subterráneo, que es el mercado de Les Halles, muy cerca de la plaza de Saint-Sulpice. Se estaba excavando, está el hueco inmenso hecho, donde había un antiguo mercado merovingio, dice Calvino en el documental, y ahí él se queja y dice, no me terminan de convencer a mí estos saltos a la modernidad tan brusco de las ciudades, ¿no? El interés de Calvino por las ciudades se extiende a otras muchas, evidentemente, que visitó. Siendo un muchacho y estando en el partido afiliado al Partido Comunista Italiano, estuvo en Praga, en Budapest y en Moscú, en labores de periodismo, es decir, iba como mandado más bien, porque era una especie de reportero del periódico comunista L'Unità. Y su visión de estas ciudades, de Praga, Budapest y Moscú, imaginaos que estamos en los años 50, es la visión totalmente sesgada por el socialismo internacional y sus beneficios para la humanidad, ¿no? La estancia en Moscú duró mes y medio, de noviembre a diciembre del 51. Con las anotaciones de aquella estancia, Calvino publicó una serie de entregas en la prensa, que era una especie de cuaderno de viajes durante varios meses, que se titulaba el cuaderno Taccuino di Viaggio nell'Unione Sovietica, cuaderno de viaje en la Unión Soviética. Ahí se ve a Calvino seducido totalmente por la imagen mítica de la revolución socialista y animado por los impulsos de la edad, porque es joven evidentemente, pues aparecen imágenes y descripciones que exploran los detalles de la vida cotidiana en los negocios, los niños, los juguetes, la danza, el teatro, los barrios obreros, la moda femenina, etcétera. Calvino presenta al país, hablamos de la antigua Unión Soviética, como un dechado de virtudes sociales y culturales, además de económicas. Es más, no hay más que fijarse en el vocabulario positivo con el que se refiere a esta ciudad para darse cuenta de ello. Aparecen palabras o sustantivos como naturaleza, amistad, alegría, sencillez, sobriedad, tranquilidad, bienestar, aunque luego, pasados los años, reconocerá en más de una ocasión que fue una visión totalmente condicionada y parcial. No obstante, lo interesante de estas notas es que en ellas ya se vislumbra el potencial descriptivo y, a la vez reflexivo, que el escritor va a desarrollar años más tarde en Las ciudades invisibles y en Palomar, dos obras de las que hablaré hoy bastante. Veamos un pasaje en el que compara el metro de Moscú con el de París. Ahí tienen, no voy a leer todos los textos porque son muchos y además se nos iría el tiempo. Voy a leer unos cuantos, otros simplemente pues aludiré a alguna cuestión del texto. Este sí, lo voy a leer. Dice, una cinta transportadora larguísima nos lleva por luminosos abismos subterráneos. Imaginaos, el metro de Moscú. A nuestro lado, sobre otra cinta transportadora que sube, hay mucha gente que lee, incluso libros. Esto es muy curioso, ¿no? Que se extrañe de que la gente va leyendo en el metro, no periódicos ni nada, sino libros. Cosa, por cierto, que hasta hace unos años era frecuentísimo ver en Madrid. De unos años para acá todos son móviles. ¿Estoy entrando en la ciudad del 2000?, se pregunta. Ante las arquitecturas combinadas y resplandecientes que tengo delante, diré más bien que estoy en Nínive, en Babilonia, en la Atlántida. Fuera del tiempo, sin duda. Por eso me resulta difícil emitir un juicio, acostumbrado como estoy a la clasificación historicista de los estilos, de los gustos, de las modas.
¿Y no está fuera del tiempo también el sórdido y amigable metro de París? Con este encuentro rápido la relación irónica y afectuosa que se tiene con las viejas cosas prácticas y hasta demasiado familiar. Aquí, en este despliegue de opulencia, de materiales y variedades de gustos, doy vuelta perdido. Ese último es el metro de Moscú. Qué curioso esto por dos razones. La primera, porque Calvino no podía ni imaginar que después de fallecer, en San Remo, en su ciudad, se iba a lo que era la antigua estación de tren, iba a trasladarse a otro lugar y para hacerla, en fin, moderna, se iban a excavar unos enormes túneles. Este que tienen delante es el pasillo que lleva del vestíbulo donde uno compra los billetes cuando entra a los binarios, es decir, a las vías del tren, a los andenes. Tiene más de 1 kilómetro. Yo que he estado allí os puedo asegurar que es desesperante. Para el que no le guste coger las cintas transportadoras y le guste caminar como a mí, llega un momento que eso no se acaba. Por eso digo que es curioso que Calvino, que hablaba de estos metros, no haya conocido lo que luego hicieron en San Remo. Y os llamo la atención sobre una segunda cosa, decía, sobre la metáfora que utiliza aquí de los abismos subterráneos. ¿Por qué? Porque en más de una ocasión Calvino manifestará que le apasiona el metro y todo lo que tiene que ver con lo subterráneo, con el subsuelo. En el documental de Rapetti, que mencionaba antes, cuenta que una tarde un señor de mediana edad, con pinta de profesor distraído, que iba por el metro de París, caminaba descalzo, sin calcetines, sin zapatos, y nadie prestaba atención. Él, como italiano, en fin, un hombre más bien apocado, tímido, pues claro, miraría aquello diciendo, bueno, pero ¿y esto? Nadie miraba a este hombre porque nadie en París estaba pendiente de las vidas de los demás. Y eso a él le encantaba, a un hombre que huía de las cámaras, que huía de la popularidad, que lo que quería era, como dice en el documental, lo que quiero es ser invisible. Eso realmente le gustaba. Pero es que además, años más tarde, en el año 78, durante una entrevista que le hizo Bernardo Valli con ocasión de los 150 años del nacimiento de Julio Verne, Calvino confiesa que la primera vez que llegó a París, en su juventud, el metro le dio la sensación de poseer la ciudad. Viajar en el metro por debajo de la ciudad, para él era de alguna manera poseerla. Y que descender a las cavidades del metro era lo más parecido a las expediciones subterráneas que tanto le gustaban, en especial las novelas de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra y Las Indias Negras. Luego veremos que el gusto por lo subterráneo se va a ampliar, se va a extender a las ciudades invisibles. Obviamente, Calvino conocerá otras muchas ciudades a lo largo de su vida, en sus viajes: Helsinki, Ciudad de México, Kioto, Estocolmo, Copenhague, Trípoli, Londres, Barcelona, Sevilla, etc. Algunas de ellas, como por ejemplo Kioto o Tula en México o Persépolis en Irán, dejarán una pincelada descriptiva en su obra Palomar. Pero se trata de una visión analítica, carente, como decía antes, de la emoción que tienen las observaciones sobre San Remo. Caso aparte, sin embargo, es la ciudad de Nueva York, que vio por primera vez en el otoño del año 59. Fijaos, en el año 59 a Calvino le hacen una propuesta que, en fin, yo creo que todos los que estamos en la sala diríamos que sí, con los ojos cerrados. La Fundación Ford de Estados Unidos le propone a él y a 5 escritores europeos que pasen 6 meses en Estados Unidos creando, escribiendo de lo que quieran, pagados por la Fundación. ¿Quién diría a eso que no? Y ahí se fue Calvino, entre otros iba a viajar con él Günter Grass, pero Günter Grass se puso muy malo, con una bronquitis al final, y no pasó evidentemente el control médico. ¿Sabéis quién viajaba con él en ese viaje? Y además del que, en fin, entre él y Calvino se produjeron algunas situaciones realmente embarazosas. Nuestro Fernando Arrabal viajaba con él es jovencísimo. Yo he podido hablar con Fernando Arrabal y me ha contado algunas anécdotas muy buenas de ese viaje. Bueno, ¿por qué os digo esto? Porque conoce Nueva York, porque él en ese viaje de 6 meses hace un recorrido por muchas ciudades. Nuevo México, Los Ángeles, San Francisco, toda la parte de California, luego baja al sur. Pero en Nueva York llegó a vivir bastante tiempo, llegó a vivir unos 2 meses. Y Nueva York lo dejó absolutamente seducido, atrapado. En esta misma entrevista, María Corti, que os decía antes, escribe lo siguiente de Nueva York. La ciudad que he sentido como mi ciudad más que cualquier otra es Nueva York. Incluso una vez, imitando a Stendhal, escribí que quería que en mi tumba se escribiera neoyorquino.
Recordad por aquello que Stendhal dice sobre su tumba, que creía que en su tumba apareciera Arrigo baile milanense, ¿no? Es decir, de Milán, pues en este caso neoyorquino. Esto era en 1960, no he cambiado de idea, aunque de entonces acá haya vivido la mayor parte del tiempo en París, ciudad de la que no me separo más que durante breves periodos y donde tal vez si pudiera elegir moriré. Pero cada vez que voy a Nueva York la encuentro más bella y más cerca de una ciudad de forma ideal. Será porque es una ciudad geométrica, cristalina, sin pasado, sin profundidad, aparentemente sin secretos. Imaginaos la de secretos que tenía París, por ejemplo, que tenía Roma, ¿no? Por eso es la ciudad que menos miedo da, la ciudad que me puede dar la ilusión de apoderarme de ella con la mente, de pensarla toda entera en el mismo instante. Nueva York es la ciudad más sencilla, al menos para mí más sintética, una especie de prototipo de ciudad, como topografía, como aspecto visual, como hay una rata, como sociedad. Mientras que París, por el contrario, tiene una gran densidad, tiene muchas cosas detrás, muchos significados. Todos estos significados, evidentemente, a él lo abrumaban, ¿no? Después de estas declaraciones, el lector espera que Nueva York aparezca en sus historias, en fin, con cierto peso. Pues no, sale de forma dispersa en algún que otro escrito, y 2 cuentos de su libro Tiempo Cero, es un libro de los años 60, están ambientados en esta ciudad. Pero en las ciudades invisibles, como luego veremos, hay al menos 2 ciudades de Espina y Cirma, las ciudades invisibles, como digo, que están ambientadas, no están inspiradas en Nueva York. En ellas se habla de rascacielos. Y él mismo reconocía que, evidentemente, estaba pensando en Nueva York. Pues bien, a medida que Calvino va creciendo como escritor y explorando nuevos horizontes narrativos, adquiere una concepción visual del mundo. Esto es muy importante para entender la obra de Calvino, no solo las ciudades invisibles. Una concepción visual, como digo, que será fundamental en su poética. Concedía extraordinaria importancia a la imagen como germen del proceso creativo, del proceso literario. En su cabeza primero se formaban imágenes y después procuraba darle a esas imágenes forma narrativa o especulativa. Es evidente que la semilla de esta concepción visual del mundo estaba en la infancia, en los años 30, forjada en buena medida en el cine, sobre todo el cine americano y en los cómics. La infancia de Calvino en la Italia de los años 30, imaginaos la Italia de Mussolini, en la Italia en la que todavía, en la primera, evidentemente, sobre todo en el primer lustro, pues todavía no está viviendo ni lo que es la guerra, en la entrada de Italia en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y el cine, sobre todo, es un cine americano el que llega, ¿no? Y él además disfruta del cine, iba en San Remo a un cine 2 y 3 veces cada día. Se escapaba, decía que iba a estudiar a casa de los amigos y se iba al cine, ¿no? Y luego los cómics y las viñetas y los dibujos que en su infancia fueron muy importantes. Sin embargo, la mirada escrutadora y analítica con la que observa a los animales, los jardines, las estrellas y las ciudades, entre otras cosas, va a alcanzar madurez de verdad cuando él ya tiene una cierta edad, es decir, en los años 70-80, en especial en el libro Palomar del año 83, que es este Palomar, el alter ego de Calvino. Libro, por cierto, si no conocen, muy finito, que merece la pena leer. Y Palomar ha asumido, el personaje suyo, que es él, ha asumido que la naturaleza es un conjunto de signos por descifrar, según la conocida metáfora del mundo como libro, y que los ojos son esenciales para comprender los relieves del mundo. Ahí tienen un textito que aparece en Colección de Arena, donde dice muy claramente, Palomar está viajando por Oriente, en este caso por Irán, si no recuerdo mal. Y dice, viajar no sirve de mucho para entender, esto lo sé desde hace tiempo, no he necesitado llegar al extremo Oriente para convencerme, pero sirve para reactivar por un momento el uso de los ojos, la lectura visual del mundo. Esto es importante porque esto nos va a permitir después entender mucho mejor cómo construye las ciudades invisibles. Y nos va a permitir comprender también una especie de obsesión que hay en muchos de sus escritos, que ya al principio lo dije, prestad atención a esta idea de ver desde arriba, a una especie de obsesión por contemplar las cosas desde cierta altura, o bien, estando él en la tierra, contemplar las cosas elevadas, la ciudad suspendida, entre otras, ¿no? A medida que Calvino va creciendo, como digo, pues va dándole mayor forma narrativa y especulativa a estas imágenes. Entramos ahora en un aspecto esencial de su escritura. Fijaos, mucho antes de que el señor Palomar anduviera reflexionando sobre paisajes y ciudades,
Palomar sale en el año 83, 1983, pero mucho antes, en el año 71, Calvino publicó un ensayo que define la poética de su mirada como escritor: la tensión entre la inteligencia visual y la penetración analítica. El ensayito se titula Desde lo opaco. Calvino habla de un mundo donde todo es visible e invisible al mismo tiempo, todo se asoma y se oculta. Y él lo contempla, otra vez la idea de la altura, él lo contempla desde un balcón que se abre al vacío, que le ofrece lo soleado y le hace intuir, imaginar lo opaco. Así pues, la mirada del escritor es fragmentaria y se va deslizando por líneas quebradas y oblicuas, verticales y ascendentes, y va pasando de una cosa a otra en ese ensayo. Y el mundo que ve, el que está a la vista, dice él, presupone, prefigura el que no puedo ver, el oculto. Por tanto, estamos ante otra forma de la formulación de las dos caras de la realidad, lo visible y lo representado. En definitiva, este ensayito, Desde lo opaco, responde a su concepción del mundo como algo cambiante, indefinible, donde lo minúsculo puede tener la misma importancia que lo inmenso. Y ambos, lo minúsculo y lo inmenso, reclaman la atención del escritor. Insisto, esta es una tesis que va a desarrollar luego en Palomar. Aquí está el inicio de ese ensayito Desde lo opaco. Importante por lo que he comentado antes, porque se repite esta idea en distintos momentos de su obra. Si entonces me hubieran preguntado qué forma tiene el mundo, habría dicho que era en pendiente, con desniveles. Recordad la imagen antes de San Remo, y luego vamos a ver la imagen de Villa Meridiana, donde él vivió, en alto, elevada. Con desniveles irregulares, con entrantes y salientes. Y por eso siempre me encuentro de alguna manera como en un balcón, asomado a una balaustrada, y veo disponerse a derecha e izquierda, a diferentes distancias, lo que el mundo contiene en otros balcones o palcos de teatro, arriba y abajo, de un teatro cuyo escenario se abre al vacío, sobre la alta franja del mar, contra el cielo atravesado por los vientos y las nubes. De nuevo volvemos a su infancia, porque Calvino comienza una obrita que tiene, que son varios escritos autobiográficos, que se titula El camino de San Giovanni. Comienza esta obra con una señalación o con una explicación general del mundo muy parecida a esta, ubicada en San Remo, por tanto. Si hoy van a San Remo, y espero que vayan en algún momento, si van a San Remo y vemos lo que queda de Villa Meridiana, hombre, pues la verdad que uno ya entiende por qué Calvino, cuando estaba escribiendo este comienzo de Desde lo opaco y la parte del Camino de San Giovanni, estaba pensando en Villa Meridiana. Porque él, evidentemente, estaba pensando en esa visión elevada que tenía desde la balconada de su casa de Villa Meridiana. Villa Meridiana, ahora la van a ver en fotografía, era una casa elevada sobre la colina y hacia abajo, en pendiente, estaba la ciudad y al fondo el mar, las arboladuras de los barcos. Él decía que no llegaba a ver los barcos del puerto porque estaban las casas delante, pero sí veía los mástiles y las arboladuras de algunos de los barcos, ¿no? Él, en otro lugar, recordará así esta visión. Y pienso en mi casa alta sobre el mar, entre las palmeras, mi casa tan diferente de las otras casas. Ahí tienen, no sé cómo se verá de resolución, ahí arriba tienen Villa Meridiana. Es esa casa enorme que se ve ahí en el centro. ¿Ven las palmeras delante? Pues hacia donde estamos nosotros se va descendiendo, está el resto de la ciudad hasta llegar al mar. Y aquí tienen a su madre, Eva Mameli, esta botánica, como digo, de fama internacional, un día que nevó en San Remo, fotografiada en la balconada. Allí al fondo se ve un poco del mar, al fondo a la izquierda. Por tanto, esto es más importante de lo que parece, porque explica mucho esa visión de ciudades elevadas, eso que aparece luego en otra obra suya, que es Las Cosmicómicas, su obsesión por el universo, o también lo que vemos en una de sus obras, quizá la más famosa, que es El varón rampante, ¿no? Cuando el varón rampante, el varón en los árboles, dice, es que desde aquí arriba se ve todo mucho mejor. Hay una especie de obsesión en ese sentido que a mí me gusta resaltar. Si hoy, como digo, van a San Remo en la actualidad, resulta muy difícil recuperar desde allí, desde donde está la casa, lo que Calvino veía. La casa se sigue conservando en parte. Una mitad del jardín inmenso que tenían se vendió hace muchísimo tiempo y allí se construyeron, en fin, lo de siempre, apartamentos, garajes, etcétera. Lo que es triste es que la casa villameridiana no tiene ni una sola placa en la puerta que diga que allí vivieron los Calvinos. Es realmente lamentable, lamentable. En fin, pero bueno.
Pues bien, como digo, ya no se puede ver desde allá arriba, uno puede subir a un mirador que hay un poco más arriba para imaginar lo que veía Calvino desde ese balcón. Ya no se puede ver la cúpula del Teatro Príncipe Amedeo, que él la menciona en los textos de su juventud, porque fue destruido en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco se puede ver la fábrica de ascensores Gasano, también destruida, ni la torre de... el visitante, como digo, si sube arriba, lo que sí puede ver, porque eso evidentemente está todavía, es el campanario de San Siro, perfectamente, y las casas más elevadas de dos plazas muy importantes de San Remo, Piazza Sardi y Piazza Bresca, cuyos tejados estos son los que no permitían a Calvino ver los barcos, pero sí las arboladuras. Pues bien, esta visión elevada desde una terraza, como digo, es una fórmula que se va a repetir con frecuencia. En Palomar hay un pequeño escrito que se titula Palomar en la terraza, una vez más, donde el protagonista, que es Calvino, el alter ego de Calvino, se asoma a una terraza ajardinada en Roma. Bueno, pues la terraza ajardinada de Roma es la de la casa en la que él vivió con su familia en Campo Marzio. Yo he podido estar en la casa, no he podido entrar, obviamente, la casa está cerrada a cal y canto, pero sí he podido entrar hasta la puerta de la casa y he podido ver el patio interior que tiene, la zona jardinada donde Calvino tenía en fin, ese espacio en el que él se asomaba para mirar las antenas, para mirar los tejados. Luego veremos un texto en ese sentido, ¿no? Y así llegamos a la que para muchos es la obra más bella de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, publicadas por Einaudi, la editorial en la que Calvino trabajaba y con la que publicó casi toda su obra en 1972. El propio Calvino la consideró al final de su vida como el libro más logrado y perfecto, cito textualmente, de cuantos había escrito. ¿Cómo se gesta este libro? Fijaos, en los años 60, varios proyectos cinematográficos, a menudo fallidos, tienen por objeto la narrativa de Calvino. Es decir, se le propone poder llevar a la pantalla, o bien en forma de cortometraje normalmente, o de documental alguna de sus obras. Muchos de estos proyectos no llegaron a ningún sitio. A pesar de todo, Calvino pensaba que entre el cine y la narrativa no había buena relación, pero aun pensando esto y teniendo, en fin, sus problemas con Antonioni, por ejemplo, que quiso hacer una filmación de un cuento suyo y luego decía Calvino, de mi cuento no reconozco nada más que un tucán, lo demás no lo reconozco, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, él a muchos de estos proyectos le va a decir que sí por una razón puramente económica, porque obviamente le venían muy bien los ingresos económicos que le reportaban las películas, ¿no? Era una época en la que había bastante demanda de cortometrajes y de documentales, sobre todo cortometrajes y documentales de tipo exótico. Por ejemplo, Magia Verde, que sale en el año 53, de Giangaspare Napolitano, o los trabajos de cineastas como Folco Quilici y Gualtiero Jacopetti. Entonces, al director más reconocido de películas de ficción y largometrajes, director y guionista Mario Monicelli, se le ocurre hacer un documental actualizando la ruta de Marco Polo y propone la idea a un productor, el productor era Franco Cristaldi. Entonces, ambos piensan que para darle a la cosa un barniz de tipo fantasioso, de ficción, pues hay que pensar en la colaboración de alguien, no saben en quién en ese momento, pero le preguntan a una de las guionistas más importantes en fin, yo creo que de toda la historia cinematográfica de Italia, que es Suso Cecchi D'Amico. Suso Cecchi D'Amico, que había sido guionista de Visconti, de Fellini, de Vittorio De Sica, del propio Monicelli, y ella, que era amiga de Calvino, le dice, para esta parte, Calvino. Después de leer el libro, Calvino evidentemente acepta, después de leer el libro de las maravillas de Marco Polo, en italiano titulado Il Milione o El Millón, Calvino escribió un relato llamado Marco Polo. Se tomó muy en serio el trabajo, el relato tiene 100 páginas, pero cuando lo vieron el director y el productor dijeron, sí, desde el punto de vista literario todo lo que tú quieras, pero cinematográficamente no hay por dónde cogerlo, ¿no? El proyecto, cuya dirección finalmente había sido encargada a Luigi Banzi, autor de películas de ficción y documentales, no llegó a ningún sitio, no llegó a llevarse a cabo, a realizarse. De ahí Calvino lo único que sacó de ese relato de 100 páginas, una pequeña parte, un pequeño episodio que publicó luego con posterioridad. Pero está claro que la historia de Marco Polo había hecho mella en él. Años después del documental fallido, en 1970, los Calvino, la familia, se traslada, hablamos ahora de Calvino, su mujer y su hija, obviamente, se trasladan a Versilia, en el noroeste de la Toscana, para disfrutar de una semana de descanso.
El 1 de agosto parten hacia Cerdeña, donde van a pasar un mes completo. Mientras su esposa, Esther Singer, más conocida como Chichita, leía a Dickens, él se entregó a la escritura de una especie de poema en prosa discontinuo, una nueva versión del libro de Marco Polo, cuyo asunto era precisamente la descripción de las ciudades imaginarias. Ahí está el comienzo, ahí empieza a cobrar cuerpo lo que luego va a ser las ciudades invisibles. Y así se lo cuenta por carta a su amigo el escritor Pietro Citati. Me he puesto a escribir este verano, empujándome como nunca hacia el preciosismo y el alejandrinismo, un poema en prosa, una reelaboración del Millón de Marco Polo, todo con breves descripciones de ciudades imaginarias. Hasta ahora no sé si funcionará, me gustaría dártelo para que lo leas. Él tenía la costumbre de enviar muchos de los manuscritos a escritores amigos para que le dieran su opinión. Y tanto que funcionó, y tanto que funcionó. Con un esquema aparentemente simple, Marco Polo informa al embajador, Marco Polo como embajador, el propio Marco Polo, informa al Gran Khan, al emperador, de las tierras, las gentes y las costumbres que encuentra en sus viajes por el imperio. Pero Calvino tenía un reto por delante, un reto importante: lograr que el lector moderno, igual que el lector medieval, quedara seducido por los ecos orientales, las imágenes fantásticas y las historias fabulosas. Solo así su libro sería digno de estar a la altura del de Marco Polo. ¿Y cómo hizo esto? Pues se le ocurrió que lo mejor era inventar precisamente ciudades. Además de esto, lo hizo manteniendo aspectos formales del libro. Por ejemplo, el libro de Marco Polo, el libro de las maravillas, originariamente estaba pensado para ser una guía de mercaderes. Y eso se nota en que prácticamente todas las entradas que tiene, antes de nada de describir lo que va viendo, Marco Polo lo que hace es situar en el espacio las distancias que hay entre una ciudad y otra, si están hacia poniente, si están hacia levante, si están hacia el sur, dando, por tanto, una serie de indicaciones, digamos, para el caminante, para el mercader. Esto lo recupera en su libro Calvino. Podemos verlo, por ejemplo, en este comienzo tan bonito de la ciudad de Eufemia, una de las ciudades invisibles. A 80 millas de proa al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufemia, donde los mercaderes de 7 naciones se reúnen en cada solsticio y cada equinoccio. Este es solo el comienzo. La idea del libro fue cristalizando, depurándose hasta convertirse en materia de trabajo durante 6 años. El 14 de septiembre del 72 entregó el manuscrito en la redacción de Einaudi. Era un librito delgado, pero le había costado infinidad llevarlo a término. Porque los relatos, claro, si alguno de vosotros escribe relatos, por ejemplo, o incluso poesía, sabe la dificultad que tiene escribir textos discontinuos, es decir, escribir un cuerpo de textos, cada uno muy diferente, y luego integrar todo eso en un volumen. Eso es complejísimo. Él al final lo consigue, pero eran relatos yuxtapuestos, muchos de ellos aislados, pero finalmente se consigue, como vamos a ver luego en un esquema, una perfecta comunicación y coherencia entre ellos. Él confiesa que escribía en función de su estado de ánimo, escribía sobre ciudades alegres o ciudades tristes. Esto es algo realmente muy curioso. Y también cómo las imágenes, recordad la visión visual que él tenía del mundo, cómo las imágenes jugaban también en este sentido en la buena dirección, porque veía imágenes e inmediatamente se transformaba en su cabeza en posibles ciudades. Cuando tenía dudas consultaba a los amigos. Por ejemplo, a Paolo Fabri, un semiólogo muy importante italiano, amigo, como digo, le preguntó dónde tenía que ubicar un cementerio, si dentro de la ciudad o en la periferia. El autor no tenía claro hacia dónde quería ir, dejándose tan solo llevar por el impulso de seguir escribiendo. Por tanto, ya digo, si el lector ahora al final ve algo muy elaborado, una construcción muy elaborada, esto ha llegado al final, en el último momento, cuando él se ha parado y ha intentado darle a todo una coherencia. Otro de los retos de Calvino fue conseguir que sus ciudades, al ser leídas, nombradas, me refiero ahora a los nombres de las ciudades, desprendiesen ecos de resonancia exótica, porque claro, las ciudades que aparecen en el libro de Marco Polo, fijaos cómo son las resonancias que esto tiene: Cambalú, Sindarinfa, Cormoe, Tampigui y otras ciudades parecidas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Recurrió a nombres de mujer. Todas las ciudades tienen nombres de mujer, pero no nombres cualesquiera. Él quiso buscar nombres de tipo oriental o medievales.
por ejemplo, nombres que evocasen a emperatrices bizantinas o nombres de reminiscencia medieval. Y ahí tenemos a Zobeida, Bersabea, Valdrada, Diomira, Zaira, entre otras. El libro ha sido analizado a veces en exceso como un conjunto de múltiples lecturas cruzadas. Se ha dicho, por ejemplo, que las ciudades de Calvino lo que hacían era oponerse a la utopía sobre las ciudades que escribió su amigo Elio Vittorini, que el libro se titula Las ciudades del mundo, salió 3 años antes del de Calvino, como si se tratase de una especie de recuperación y desmentido de lo que hace la obra póstuma del amigo. Calvino se negó a eso, ya Vittorini había muerto años antes y dijo que en absoluto tenía nada que ver con esto. También se han propuesto posibles autores o posibles textos que le hayan servido de fuentes. Él reconoce que el largo poema de Coleridge, de Kubla Khan, evidentemente lo tuvo en cuenta. Y también tuvo en cuenta el relato El mensaje imperial de Kafka o de su admirado Dino Buzzati, Los 7 mensajeros. Cuando se le preguntaba por qué son invisibles, respondía lo siguiente: para ver una ciudad no es suficiente tener los ojos abiertos, hay que eliminar todos los obstáculos que impiden verla, todas las imágenes e ideas preconcebidas, un poco lo que decíamos antes de París, ¿no? Es preciso saber simplificar, reducir a lo esencial la multitud de elementos que la ciudad presenta ante los ojos de quien la mira. Esta reducción o simplificación, este aligerar el peso, es otra constante en su poética, como luego veremos. De hecho, en su obra póstuma, 6 propuestas para el próximo milenio, una de las propuestas o de los recursos que él considera importantes para la narrativa es la levedad, aligerar peso. El resultado final, por tanto, del libro es un esquema a la vez analítico y unitario que da coherencia a todos los textos. Ahora, ¿en qué momento de su vida se gesta este libro? Porque las cosas no salen porque sí. Lo que yo puedo aportar a la historia de Calvino y de su obra, aparte de una lectura crítica, porque obviamente me he leído toda su obra y la conozco bien, y bueno, y soy filólogo a fin de cuentas, es sobre todo la contextualización histórica y cultural, que es lo que yo más he trabajado en la biografía. Claro, uno no puede dejar de hablar de qué es lo que está pasando en la vida de Calvino desde el punto de vista cultural en los años 60 y 70. Pues lo que está ocurriendo es lo siguiente. En los años 60 y 70 él descubre, cuando vuelve de Estados Unidos y marcha, empieza ya los contactos con París, acaba viviendo en París, él descubre los trabajos de semiólogos como Algirdas Julius Greimas, por ejemplo, o el citado Paolo Fabri, con los que va a mantener una estrechísima relación de amistad y le van a proporcionar o le van a abrir los ojos para que él vea otros mecanismos para la escritura narrativa. Os pongo un simple ejemplo para que se vea claro. En el año, si no me falla la memoria, 64-65, él asiste a un congreso de semiología que había en la ciudad de Urbino, muy importante, y va a una charla de Paolo Fabri. Paolo Fabri allí está hablando de las posibilidades combinatorias que ofrece el tarot. Calvino se marcha de allí diciendo, esto es lo que yo quiero, y de ahí nacen obras suyas como, por ejemplo, el Castillo de los Destinos Cruzados, donde una serie de personajes pues van mostrándose cartas y se va construyendo una historia. Además de esto, en París trabó contacto con un grupo importantísimo en su vida, Oulipo. París, imaginaos el París de los años 70, con los movimientos filosóficos o literarios como tel quel o como Oulipo. Oulipo son las siglas de Lugar de Littérature Potentielle. Este grupo fue fundado por el matemático François de Lionnet y por un escritor importantísimo francés, Raymond Queneau. En el año 60, Oulipo no era un movimiento vanguardista más de esos que había en París desde los inicios del siglo, era una especie de taller semiclandestino y de carácter burlón, cuyo propósito era indagar en las infinitas potencialidades del lenguaje y convertir la literatura en algo matematizable, computable. Ahora entenderéis por qué digo esto. El fundamento de Oulipo consistía en esto que parece una paradoja. Ellos decían, si un creador ante una obra literaria se impone restricciones, constricciones, en francés, contraintes, eso, en lugar de restar, porque está poniéndote restricciones, multiplica por 100 las posibilidades creadoras. Fijaos la paradoja, ¿no? No sé si conocéis, entre los integrantes de este grupo estaba George Perec. Y George Perec tiene una obra literaria de 300 páginas
en la que se había puesto una restricción: escribir una novela en la que no existiese la letra E. Bueno, es que la letra E es la letra más utilizada en francés. 300 páginas escribió. Y ahí demostraba que yo me pongo una restricción, pero esto no coarta mi libertad creadora. Fijaos lo que soy capaz de hacer, ¿no? Y esto a Calvino, obviamente, le encantaba. Y sobre todo porque Calvino tenía un extraordinario sentido del humor. Era enormemente irónico. Aquí tenéis un texto que él escribe en el año 73 definiendo al grupo. Lo que los hace cercanos a mí es su rechazo de la seriedad. Esa seriedad que la cultura literaria francesa impone por doquier, incluso donde sería necesario un poco de juego, un poco de autoironía. Aquí no. Consideran la ciencia no de manera seria, sino como un juego, según lo que siempre ha sido el espíritu de los científicos verdaderos. Pues bien, que no propone a Calvino, porque el grupo funcionaba de la siguiente manera: se reunían muchos miércoles a comer, normalmente en casa del fundador, de François de Lyonnais, en París. Y entonces alguien proponía un nuevo miembro, pero ese miembro, si aceptaban, el día que lo invitaran tenía que venir con una propuesta de este tipo lúdica, y si la propuesta gustaba y encajaba, sería admitido. Calvino ingresó en febrero del año 73 y llevó la siguiente propuesta como idoneidad que él podía pertenecer a ese grupo. Un relato que tenía en la cabeza, aún no escrito, que se titulaba Los misterios de la casa abominable. Consistía en la combinación de 4 personajes perversos y 12 acciones criminales, y los lectores tendrían que descubrir quién cometió qué. Desde 1900, evidentemente fue aceptado, ¿no? Desde 1973 hasta el año 80, que se traslada a Roma, él asistirá a una treintena de reuniones y participará de manera muy activa. Y además hizo algo muy importante, y es que él se propuso dar a conocer al grupo Oulipo y las obras que desarrollaba en Italia, o bien traduciéndola a él, o bien haciendo que compañeros italianos las tradujesen. La influencia de la semiología por un lado y de Oulipo por otra, como digo, con Queneau y Georges Perec a la cabeza, se aprecia en varias obras suyas narrativas de aquellos años. Antes ya lo he mencionado: El castillo de los destinos cruzados, La taberna de los destinos cruzados, Si una noche de invierno un viajero, es una obra combinatoria magnífica, y, como veremos, Las ciudades invisibles. Pero ¿por qué interesó tanto a Calvino el juego combinatorio y las potencialidades narrativas, muchas de ellas de tipo matemático? Esto, si uno lo piensa, contrasta muy fuertemente con el carácter neorrealista de sus primeras obras, e incluso con la trilogía más conocida, la trilogía llamada heráldica, heráldico-fantástica, El varón rampante, El caballero inexistente y el vizconde de Mediado, porque ahí hay fantasía, pero es una fantasía un poco más convencional. La respuesta de por qué le interesó esto está, a mi entender, en la vida familiar en San Remo. Y esto es algo que no se ha señalado con el énfasis que merece. Frente a sus padres científicos y verdaderamente obsesionados por el trabajo, Calvino creció, como dije antes, buscando otros caminos. Él rechazaba, por ejemplo, la nomenclatura, la clasificación científica que practicaban los padres. Imaginaos la madre botánica, ¿no?, con los nombrecitos de las plantas. Él decía que su visión de la vida respondía a impulsos y emociones que no se podían encerrar ni medir en taxonomías. Sin embargo, con el paso de los años no pudo evitar, e incluso llegó a reconocerlo, que el sustrato científico, el sustrato analítico de los padres acabó haciendo mella en su obra. En una epístola dirigida a Silvio Micheli, el 1 de julio del año 46, le dice lo siguiente en relación con sus lecturas, pero se puede hacer perfectamente extensible a su escritura. En fin, yo frente a un libro no estoy satisfecho hasta que no lo he destripado hasta el fondo. Soy hijo de científicos, padre y madre, y por cuanto negado a todo lo que es científico, me ha quedado en la literatura esta exigencia de análisis completo. Él decía que él era la pécora negra, la oveja negra, sus 2 padres científicos de alto reconocimiento y su hermano, poco menor que él, 4 años menor, Floriano, salió geólogo de fama internacional también. Bueno, la familia ya podéis ver, ¿no? 2 científicos de fama internacional, Calvino que llega a lo que llega y el hermano geólogo de fama internacional. Cuando escribe esto, cuando ya está reconociendo que al menos en la lectura hay una exigencia por su parte de análisis completo, algo de huella de los científicos de sus padres, tiene solo 23 años. Poco a poco irán germinando, en relación con la escritura, su gusto por la geometría,
el análisis cartesiano, la simetría y las elucubraciones lógico-matemáticas. En 1982, a una pregunta del escritor y profesor Gaetano Rando, respondía de esta manera: en general, mi estilo es más de levedad, de rapidez sintética de la expresión, más que de grumos verbales. Pero hay otros aspectos que me vinculan a que no de Oulipo. También que no gustaba obsesivamente de la composición geométrica. Aquí lo tenemos de nuevo, ¿no? Y un año más tarde, en Palomar, daba las claves de su evolución en la observación de la realidad para convertirla luego en materia literaria. Fijaos lo que dice, ya estamos en el año 83, ya 2 años antes de morir, él ya es un escritor reconocidísimo y perfectamente maduro, y dice: en la vida del señor Palomar hubo una época en que su regla era esta: primero, construir en su mente un modelo, el más perfecto, lógico, geométrico posible. Segundo, verificar si el modelo se adapta a los casos prácticos observables en la experiencia. Tercero, aportar las correcciones necesarias para que el modelo y la realidad coincidan. La regla del señor Palomar poco a poco había cambiado. Ahora necesitaba una gran variedad de modelos, tal vez transformables el uno en el otro, según un procedimiento combinatorio, que era lo que había aprendido en Oulipo, para encontrar aquel que calzase mejor en una realidad que a su vez estaba siempre hecha de muchas realidades diversas en el tiempo y en el espacio. La estructura del libro tiene mucho que ver con todo esto de lo que os he hablado. De hecho, mi intención ha sido introduciros en la estructura con esta formación de los padres, con este sustrato científico y analítico en su obra. El libro tiene 2 partes bien definidas. Quien lo haya leído lo recordará. Una parte que son diálogos entre Marco Polo y el emperador, que abre cada una de las unidades de los capítulos del libro y luego la cierra. Y en medio está, en los distintos capítulos, en medio está el catálogo, podemos llamarlo así, el registro de las ciudades. En los diálogos descubrimos, además, cómo funciona para Calvino los resortes de la escritura fantástica, así como el peso de los juegos combinatorios. Son diálogos poéticos que pertenecen a otro nivel, al nivel de la imaginación, además de ser, según muchos lectores y críticos, la parte más sustantiva y bonita del libro. En los diálogos, no tanto como las ciudades, siendo las ciudades muy bellas, ¿no? De hecho, Marco Polo llega a decir que las conversaciones con el emperador son posibles en el espacio de la mente, cuando se cierran los ojos, como si de esta manera se lograse escapar de lo cotidiano e ingresar en el reino de la fabulación o de la fantasía. Lo vais a ver ahora en el texto, se va a entender muy bien. Fijaos lo que dice Marco Polo al Gran Khan. Tal vez este jardín en el que ellos están hablando, los dos con el kimono en el jardín, tal vez este jardín solo exista a la sombra de nuestros párpados bajos y nunca hayamos cesado, tú de levantar el polvo en los campos de batalla, yo de contratar costales de pimienta en lejanos mercados. Pero cada vez que entrecerramos los ojos en medio del estruendo y la muchedumbre, nos está permitido retirarnos aquí, vestidos con kimonos de seda, para considerar lo que estamos viendo y viviendo, sacar conclusiones, contemplar desde lejos, subrayo para ponerlo en relación con contemplar desde arriba. En otro momento, Kublai Khan propone ser él el que describa las ciudades y la función de Marco Polo será verificar si existen o no existen. Pero las ciudades imaginadas por el emperador no coinciden siempre con las visitadas por Marco Polo. No obstante, en una cosa sí coinciden los dos, en el método utilizado para establecer un modelo de ciudad. Aquí tenéis el texto en el que esto intenta Kublai Khan explicarle su método a Marco Polo y Marco Polo le contesta. Dice: sin embargo, he construido en mi mente un modelo de ciudad del cual se pueden deducir todas las ciudades posibles, dijo Kublai. Encierra todo lo que responde a la norma. Como las ciudades existentes se alejan en diferente grado de la norma, me basta prever las excepciones y calcular las combinaciones. Fijaos, prever las excepciones. Ya estamos con las restricciones de Oulipo que yo os decía antes. También yo he pensado en un modelo de ciudad del cual deduzco todas las otras, respondió Marco Polo. Es una ciudad hecha solo de excepciones, exclusiones, contradicciones, incongruencias, contrasentidos. Si una ciudad es así absolutamente improbable, disminuyendo el número de los elementos anormales, aumentan las posibilidades de que la ciudad realmente exista. Como veis, este método deductivo recoge el principio al que yo me refería de las restricciones.
Para Calvino, la escritura es sobre todo indagación, y en esta indagación el orden es fundamental, la estructura, el orden. En el año 70, en el artículo Definiciones del territorio, lo fantástico, publicado en Le Monde, respondía así a un cuestionario que se le hacía sobre la literatura fantástica. Lo tienen ahí abajo. El orden y el diseño. Decía, el objeto de la narración no es para mí la explicación de un hecho extraordinario, sino el orden que dicho hecho extraordinario desarrolla en sí, en torno a sí. El diseño, la simetría, la red de imágenes que se depositan en torno a él como la formación de un cristal. Claro, cuando ya uno ve todo esto, ve la formación de los padres, cómo ha penetrado en su propia formación, a su pesar, en un principio, cuando era joven, cuando uno entiende el contacto con Oulipo por un lado, con la semiología por otro, con la combinatoria, con todo esto, y además con la importancia que le da el orden, comprende lo que ha hecho en las ciudades invisibles. Y lo que ha hecho en las ciudades invisibles es que están dispuestas siguiendo un diseño general intencionado realmente asombroso. Veréis, ahora lo vamos a ver en imágenes. La estructura del libro sigue un patrón numérico. Se trata de 55 ciudades, distribuidas en 9 secciones. De esta manera se distribuye. La primera sección tiene 10 ciudades. La última, la 9ª, tiene 10 también. Pero todas las del centro tienen solo 5. Y se trata de un esquema simétrico cuyo eje está en el centro, es la sección 5ª, en la que tenéis el color. Fijaos, ahí tenéis las 9, arriba tenéis 55 ciudades, 9 secciones y luego 11 grupos, ahora hablaré de los grupos. Fijaos, la primera sección, 10 ciudades, la segunda 5, 5, 5, 5, 5, 5, la última, la 9, 10. ¿Cuál es el eje central de esta simetría absoluta? La 5. Ahí reconocerá, como vamos a ver ahora Calvino, que están algunas de las ciudades que a él más le gustan y donde está una de las claves de este libro, la levedad. Pero además de esto, él hace una distribución que ya está en la edición primera del año 72 por 11 grupos o epígrafes. Es decir, él no da el nombre de la ciudad arriba como epígrafe, sino que da un título que puede ser las ciudades y la memoria y un número arábigo, del 1 al 5. ¿Por qué del 1 al 5? Porque de cada uno de esos 11 grupos da 5 ciudades. Por eso salen 55, claro. Ahí tenéis los grupos. Las ciudades y la memoria, las ciudades y el deseo, las ciudades y los signos, las ciudades sutiles, las ciudades y los intercambios, las ciudades y los ojos, las ciudades y el nombre, y los muertos y el cielo, continuas, escondidas. Y este numerito que he puesto al lado, del 1 al 11 abajo, simplemente lo he puesto para poder explicaros lo que he hecho en el cuadro de arriba. El número en el cuadro de arriba simplemente lo identifica con su epígrafe, con su grupo. Y ahí podéis ver, por ejemplo, que en el grupo 1, a ver si el cursor me deja, el ratón me deja, no. Bueno, no importa. En el grupo 1, fijaos, aparece Diomira con el número 1, Isidora con el número 1, Zaira con el número 1 y Sora con el número 1, 4 con el número 1. ¿Eso qué significa? Nos vamos abajo, que las 4 pertenecen al epígrafe las ciudades y la memoria. ¿Qué ocurre? Que como solo da 5 de cada epígrafe o de cada grupo, solo le queda una de las ciudades y la memoria que meter. ¿Dónde la mete? No la mete en el primer grupo, se la lleva al segundo, Maurilia. Y de esta manera va enlazando una sección con otra. Claro, lo sorprendente de esto es que cuando al final uno hace pues lo que hizo Paul Bradford, yo debo decir que esto no es mío, Paul Bradford es uno de los miembros integrantes de Oulipo, y este Paul Bradford, cuando salió a la ciudad, pues hizo, en fin, era un hombre experto en computación, en matemáticas, hizo sus cuentas y le salió esto, que la obra tiene una estructura oculta en forma de rombo. Arriba tenéis los 9 grupos, los numeritos que he mencionado antes por cada uno de esos grupos. Y a la derecha del todo tenéis las secciones, las 9 secciones. Si os fijáis, ahí lo que tenemos desde el 1 primero de arriba, vértice primero, al 5 último de abajo a la derecha, vértice último, lo que tenemos es un rombo. Un rombo en este caso acostado porque yo he estirado el tapiz. Si yo lo hubiera cerrado, hubiera salido un rombo con más forma de rombo. Pero claramente, ¿esto creéis vosotros que esto es puro azar? No. Esto es una estructura concienzuda, muy trabajada y que solo se explica por todo lo que he dicho antes. El repertorio de las ciudades en sí es impresionante, a cuál más fantástica y a cuál más fabulosa. Aquí tenéis solo una selección. Por ejemplo, no voy a leerlo todo. La ciudad de Cloe,
donde todas las relaciones, incluso las sexuales, se sustentan en miradas, nada más. Por ejemplo, Ercilia, las relaciones de los habitantes se tejen con hilos. O Fedora, que contiene en su palacio esferas de vidrio con otras Fedora posibles. O, por ejemplo, la ciudad de Sofronia, la mitad fija y la otra mitad desmontable, como si fuese un circo, que se lo llevan a otro sitio. O la ciudad de Zobeida, que fue fundada, y es una idea muy bonita esta, por el sueño compartido de un montón de personas en distintos lugares del mundo. Soñaron con la misma ciudad y la ciudad acabó fundándose. Pero es que además se puede también hacer otra clasificación de las ciudades, en este caso por grupos, en función de su morfología. Aquí tenéis solo las más representativas. Por ejemplo, hay ciudades acuáticas, hay ciudades suspendidas en el aire, subterráneas, duplicadas o multiplicadas, ciudades cementerio o deshabitadas o desvanecidas. Vamos a ir ya viendo, ya no me queda mucho para vuestra tranquilidad, vamos a ir viendo dos, tres aspectos básicos de las ciudades con algunos textos y ya luego pasaremos al final a ver un poco la pervivencia de esta obra en la literatura y en el arte, ¿no? La cara y la cruz de las ciudades. ¿Qué quiero decir con esto? Calvino confesó haber escrito el libro por su amor a las ciudades, pero también por el dolor que sentía al ver cómo cada vez era más difícil habitar en ellas. Añadía que a pesar de que una ciudad, que para él a fin de cuentas era símbolo o trasunto de una sociedad, a pesar de que parezca un infierno una ciudad, es necesario buscar en ella lo que no es infierno y darle su sitio. Por eso el libro, en palabras del autor, se abre y se cierra con ciudades felices, que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en las ciudades infelices. Ciudades infelices que dentro de ellas tienen ciudades felices, ¿no? Pero Calvino tenía también que denunciar, ahora veréis por qué. Él denuncia la cara nefasta de las ciudades. Calvino nos pone sobre aviso sobre el avance imparable, por ejemplo, del espacio urbano a costa del entorno natural, los estragos de la desertización, la superpoblación, el hacinamiento, el cúmulo de residuos, las basuras, las ratas, la sordidez de los arrabales, etc. La ciudad de Despina es un buen símbolo de los peligros que se ciernen sobre la naturaleza, muy a menudo representados en la obra de Calvino por la oposición fuera-dentro. La ciudad dentro, lo de fuera y lo de dentro. Esta Despina está situada en la frontera entre dos desiertos. Uno es el tradicional de arena, el otro es una metáfora por el mar. Pues bien, cuando el camellero llega con su caravana acercándose por el desierto y la ve de lejos, lo que ve es una embarcación. La ciudad tiene forma de barco. Sin embargo, cuando el marinero llega por mar y la divisa de lejos, lo que ve es una caravana de camellos. Claro, él dice... Calvino escribe, cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone. Pues bien, el niño que disfrutó de la naturaleza, y hay que tener en cuenta, no lo he mencionado antes, lo menciono muy brevemente, que Calvino pasa su infancia en esta villa meridiana que los padres habían convertido en una estación experimental, con becarios venidos, científicos de todo el mundo a trabajar allí, en un entorno, los montes de Liguria, con el camino de San Giovanni, para él, en fin, un entorno natural maravilloso. Pues el niño que ha crecido aquí, evidentemente no podía permanecer indiferente ante los destrozos que infligimos al medio ambiente. Fijaos, en el año 65, que ya ha llovido, el año en el que nací yo, por cierto, en el año 65, antes de que se hablase tanto de ecología y de desarrollo sostenible, dos relatos suyos, La hormiga argentina y La nube de smog, smog es la niebla esta contaminante, pusieron de relieve su preocupación por la salud del planeta. Más tarde, ya en la década de los 70, en alguna de sus colaboraciones en el periódico El Corriere della Sera, insistirá en los problemas, por ejemplo, de la explotación de los recursos energéticos, de la desertización, los recursos hídricos. Por ejemplo, en el relato La llamada del agua, escrito después de Las ciudades invisibles, el autor parte de una situación muy cotidiana. Fijaos lo que era para Calvino simplemente esto, una ducha en la que se abre un grifo y sale agua. A partir de ese momento, él reflexiona de la importancia del agua como un bien preciado, pero ¿cómo lo hace? Contándonos el recorrido del agua por tuberías, empalmes, sifones, colectores, diques, etcétera, hasta llegar al que se está duchando. Y luego, además, hay en esta llamada del agua una referencia a las ninfas de las fuentes,
mujeres jóvenes, las ninfas de la mitología clásica, que están en esta fuente. Pues bien, esto es posterior a las ciudades invisibles, pero es que ya en las ciudades invisibles nos había hablado de una ciudad llamada Armilla, alzada sobre una estructura de tuberías, grifos, sifones y rebosaderos. No lo voy a leer entero, solamente unas líneas al principio. Fijaos, si Armilla es así por incompleta o por haber sido demolida, si hay detrás un hechizo, solo un capricho, lo ignoro. El hecho es que no tiene paredes, ni techos, ni pavimento, no tiene nada que la haga parecer una ciudad, excepto las tuberías del agua que suben verticales donde deberían estar las casas y se ramifican donde deberían estar los pisos, una selva de tubos que terminan en grifos, duchas, sifones, etc. Y al final, fijaos, las últimas 3 líneas dicen, la explicación a la que he llegado es esta: ninfas y náyades, lo que acabamos de ver en el relato anterior, han quedado dueñas de los cursos de agua canalizados en las tuberías. Claro, a mí, lógicamente, esto de las ninfas y las náyades, pues me toca de cerca. Yo, como ha dicho mi compañera, antes yo soy filólogo clásico, latinista, y por tanto, cuando uno ve que se habla de náyades y de ninfas, pues lo primero que piensa son en las deidades de la mitología grecolatina que estaban por doquier en los manantiales, en los bosques, en los mares, en los ríos, ¿no? Y claro, a partir de ahí uno descubre que además en Calvino hay bastantes alusiones a la tradición clásica y en este libro en concreto muchas. En una conferencia pronunciada en el año 83 en la Universidad de Columbia, Calvino explica que su método para obtener información consistía en lo siguiente: es un método muy sencillo, escolar, tener varias carpetas y aquello que le interesa pues lo va metiendo clasificada en cada una de las carpetas. Y luego ya veré si algún día lo saco algo para escribir algo. Pues evidentemente una de las carpetas era sobre mitología y personajes mitológicos. Esto además se entiende muy bien si tenemos en cuenta que cuando Calvino recuerda sus años de estudiante y lo que ha supuesto para él la formación del mundo clásico, concretamente de la literatura latina antigua, él dice: yo tengo 2 autores de cabecera, uno es Lucrecio y el otro es Ovidio, el autor de las Metamorfosis. Pues bien, resulta que en los nombres de algunas de las ciudades ya podemos ver esta pervivencia. Una ciudad, Baucis. Baucis fue una mujer humilde que junto a su marido Filemón honraron a los dioses y fueron por ello recompensados en la mitología. Fílide, otra ciudad. Fílide fue la protagonista de una de las epístolas amatorias de Ovidio. Andria, otra ciudad. Andria es el título de la célebre comedia de Terencio. Y Pentesilea, otra ciudad, es ni más ni menos que la reina de las Amazonas, que combatió en Troya al lado de los troyanos y fue muerta o cayó bajo las armas de Aquiles. Pues bien, frente al original de Marco Polo, donde si hay alguna alusión a la divinidad es sobre todo a Jesucristo, en las ciudades invisibles el politeísmo clásico aparece por doquier. Ciudades como Diomisa, Támara, Isaura y Leandra rinden culto a los dioses, en plural. En Támara, por ejemplo, los dioses de las estatuas, cuyos nombres no menciona, son reconocibles por sus atributos. Claro, a partir del atributo uno sabe ya a quién se está refiriendo. Aparece la cornucopia. ¿A qué apunta la cornucopia? Entre otras divinidades, a las diosas Fortuna, Tierra o Ceres, por ejemplo. La clepsidra, a la musa Clio. Medusa, a Atenea, que llevaba el rostro de Medusa en el escudo. Y luego hay una ciudad llamada Leandra, que es curiosísima porque en ella abunda mucho más en la mitología Calvino. Es una ciudad protegida por 2 tipos de dioses de la religión romana primitiva, que están continuamente rivalizando y peleándose entre sí. No voy a leer el texto completo, pero sí os digo ya que estos dioses son los dioses domésticos del hogar, los lares y los penates. Aparecen ahí casi al final, dice: para distinguirlos llamaremos a unos penates y a los otros lares. Prestando atención especialmente de noche, en las casas de Leandra los oyes parlotear y parlotear, hacerse reproche, soltar pullas y abruptos risitas irónicas. Sin duda, por asociación de ideas, después de hablar de Leandra, aparece en el registro de las ciudades invisibles la ciudad de Melania, que es una evocación, esta ciudad, de los personajes de la comedia de Plauto. Y me diréis, ¿por qué? Porque él cuenta que cuando el viajero llega a Melania, dice, cuando llega el viajero siempre se encuentra en medio de una conversación, siempre. Y además en esa conversación intervienen los tipos plautinos, eso no lo dice él, eso lo digo yo. Aparece el soldado fanfarrón, el parásito, el joven pródigo, la meretriz, el padre avaro, la hija enamorada, la alcahueta, la criada al usurero, etc. El planteamiento de Calvino es que estamos asistiendo a una obra teatral en la que los papeles se intercambian y se multiplican. Aquí tenéis un fragmento, simplemente podemos ver, por ejemplo, abajo,
el segundo párrafo que dice: sucede a veces que un interlocutor desempeñe el mismo papel, dos o más papeles, que sea tirano, que sea benefactor o que sea mensajero, o que el papel se desdoble, se multiplique, se atribuya a 100 a 1000 habitantes de Melania, 3000 para el hipócrita, personaje plautino, 30.000 para el gorrón, personaje plautino, 100.000 hijos de reyes caídos en desgracia, personajes plautinos. Bueno, y arriba habla de otros personajes, ¿no? A ver, no puedo ahora detenerme en los 11 grupos o en los 11 epígrafes de ciudades que hemos visto antes. Por tanto, me voy a detener solamente y muy rápidamente ya en 3. La primera de ellas, el primer grupo, las ciudades y los muertos. Melania, acabamos de verla, lo podéis ver en el epígrafe arriba, está entre las ciudades, el epígrafe de las ciudades y los muertos. Pues bien, ¿esto por qué se da aquí, en esta ciudad? ¿Por qué está aquí? Porque es un ciclo continuo de, como hemos visto, bueno, no lo hemos leído entero, pero se dice en el texto, de muertes y nacimientos que van renovando a los actores continuamente. Calvino realmente con esto de las ciudades de los muertos no inventaba nada, estaba todo ya inventado prácticamente. ¿Por qué? Pues porque la más célebre es la ciudad que rodea la pirámide escalonada de Saqqara, la primera pirámide de la historia. Consta de palacios, de templos, de capillas, de casas y graneros, y en ella moran los espíritus del emperador egipcio Zoser de la tercera dinastía, de su familia y de los sacerdotes y nobles que quisieron, entre comillas, enterrarse en vida por él. Evidentemente, esta idea de la ciudad de los muertos también está en la Divina Comedia de Dante, que es sino el infierno de Dante, sino una ciudad de muertos, en este caso en una ubicación subterránea. Pues bien, 2 de las 5 ciudades de Calvino presentan el mismo recurso, el desdoblamiento entre la residencia de los vivos y la de los muertos. Este juego especular nos muestra 2 Eusapias, la ciudad de Eusapia, idénticas, incluso en los pequeños detalles. Una ciudad terrena habitada por los vivos y una subterránea habitada por los muertos. De la misma manera que en la mitología griega el dios Hermes, Mercurio, en la latina, era el pastor de almas encargado de llevar a los muertos al reino de Hades, así en Eusapia una cofradía de encapuchados llevan a los muertos al submundo, a la ciudad subterránea, con la peculiaridad de que estos muertos de Eusapia, estos encapuchados, mejor dicho, pueden subir luego a la Eusapia de la superficie y contar lo que han visto. Esto no era fácil para la mitología grecolatina, evidentemente. Aquí Calvino además añade otro elemento, es decir, hay otra tercera... me he ido al otro texto. Simplemente con lo que quería decir es que al final de Eusapia él termina utilizando la ironía y el humor, termina rizando el rizo. ¿Por qué? Pues porque él dice que cuando los encapuchados suben arriba y cuentan lo que han visto abajo, los seres que viven en la Eusapia de la superficie sienten envidia y se ponen a imitar lo que los de abajo están haciendo, con lo cual, al final, si la subterránea era copia del modelo de la de superficie, al final ocurre al contrario. Resulta que la copia empieza a ser la de superficie y el modelo la subterránea, ¿no? Bueno, con eso termino Eusapia y ahora sí, ahora Laudamia, donde nos encontramos también entre ciudades de muertos la duplicidad, pero en este caso vertical. Los muertos, la ciudad de los vivos está a un lado y la ciudad de los habitantes que viven está en otro, ¿no? Pero las dos se expanden acompasadamente, es decir, van creciendo. La de los vivos va creciendo exactamente igual que va creciendo la de los muertos. Porque cada una de ellas, dice Calvino, se dilata y refleja un laberinto de tumbas que a fin de cuentas no es más que el espejo de la otra. Pero, y esto es lo que quería decir antes, por si fuera poco añade una tercera ciudad de Laudamia, la ciudad de los no nacidos. Claro, cuando uno ve que él está añadiendo, hablando de ciudades de muertos, de vivos, una ciudad subterránea y añade una ciudad para los no nacidos, uno no puede dejar de pensar en el limbo cristiano. El limbo cristiano que es la primera de las gradas de la bajada al infierno de Dante, por ejemplo, ¿no? Donde moran, en el caso de Dante, los no nacidos, pero los no nacidos no porque no hayan nacido a la luz de la vida, sino los que no han nacido al bautismo y por tanto no han nacido a la luz del cristianismo, en el caso de Dante. Pues bien, a diferencia de la Eusapia subterránea, que es más o menos conocida por los encapuchados que yo os he dicho, que subían arriba, otra ciudad de muertos, Argia, es un misterio velado para los hombres. He aquí el texto que muy rápidamente vemos. No lo leo entero, pero simplemente fijaos en el último párrafo que dice: de Argia desde aquí arriba no se ve nada, se refiere a la subterránea. Hay quien dice, está ahí abajo, y no queda sino creerlo.
los lugares están desiertos. De noche, pegando el oído al suelo, se oye a veces el golpear de una puerta. No son los únicos testimonios del gusto de Calvino por el mundo subterráneo, según ya vimos cuando hablábamos del metro de Moscú y de París. Hay otra ciudad, Isaura, que crece sobre pozos subterráneos y sus dioses, otra vez el politeísmo, son muchos dioses, habitan en los cubos que suben al brocal de los pozos. Ahí van los dioses, desde el submundo a la superficie. Y al describir la ciudad de Esmeraldina, sobre la que luego hablaré, traza un laberinto de alcantarillas, cloacas y sumideros que constituyen el hábitat de las ratas. Otra vez, por tanto, el mundo subterráneo. Pasamos a las ciudades acuáticas, luego las suspendidas y vamos terminando. Muy brevemente. Las ciudades acuáticas, Anastasia, por ejemplo, cuya estructura consiste en canales concéntricos. Son 2 líneas lo que le dedica esta descripción, pero es suficiente para que pensemos en la Atlántida. Atlántida que ya ha pronunciado él o ha mencionado en el diálogo con el Gran Khan. Por tanto, podría estar ahí la Atlántida descrita por Platón, paréntesis, que nunca existió, no la busquen, por Dios. Es una mera fábula, por más que haya por ahí gente invirtiendo dinero intentando descubrirla en algún sitio. Y como las ciudades también pueden ser una cárcel, un laberinto del que no es posible salir, en Anastasia ocurre que el que llega viajero se siente atrapado y prisionero de todos los deseos posibles del mundo. Todos están en Anastasia. Pues bien, del mismo modo que antes decía que los rascacielos de Cirma y de Espina hacen pensar en Nueva York, parece que son trasuntos de Nueva York, las ciudades con canales son trasunto o símbolo de Venecia. Porque Anastasia podría ser la Serenísima, Venecia, y también podría serlo Esmeraldina. Ahí tienen abajo el texto. Para poder desplazarte por Esmeraldina, puedes hacerlo en barca o hacerlo por tierra, exactamente igual que en Venecia. Por si quedaran dudas, Esmeraldina es la primera ciudad de la sección 6ª del libro. Y en el diálogo previo entre Marco Polo y Kublai Khan, ellos están hablando de Venecia. ¿Por qué? Porque le dice el emperador a Marco Polo: oye, no hablas nunca de Venecia, de tu ciudad. Y le responde Marco Polo: cada vez que describo una ciudad digo algo de Venecia. Y luego añade que Venecia es el modelo de todas, dice literalmente. Para distinguir las cualidades de las otras he de partir de una primera ciudad que permanece implícita. Para mí es Venecia. Claro, finalmente Calvino aquí con Esmeraldina está haciendo un guiño a Morte a Venezia, la película de Luchino Visconti, que, como sabéis, es la versión cinematográfica del relato de Thomas Mann. ¿Por qué? Porque la película se había estrenado un año antes de que saliera Las ciudades invisibles, en el año 71. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahí? Pues nos encontramos en una escena de la película en la que el protagonista, Gustav von Aschenbach, está en la puerta de un burdel alemán esperando a una prostituta que se llama Esmeralda. Pero es que además, en los títulos de crédito de la película aparece un barco de vapor que avanza entre la bruma, cuyo nombre del barco es Esmeralda. Por tanto, obviamente, Calvino con Esmeraldina estaba pensando en la ciudad de Venecia. Las ciudades suspendidas, que de alguna manera son las que han dado título a la charla. Varias ciudades del libro tienen la peculiaridad de no hundir sus fundamentos en la tierra, sino que cuelgan suspendidas en el aire gracias a distintos mecanismos de ingeniería. Son algunos de los textos recogidos bajo los epígrafes Las ciudades sutiles, Las ciudades y el cielo e incluso Las ciudades y los ojos. En el diálogo previo de la sección central a la que yo me refería, el eje de la simetría, Marco Polo y Kublai Khan conversan sobre el excesivo peso que tienen las ciudades imperiales sobre la tierra, por causa de la riqueza, de los ornamentos, de las misiones, de la jerarquía. Es un peso, dice Kublai Khan, que está aplastando al imperio. El diálogo concluye con la mención de una ciudad no registrada en el libro, Lalaje, que tiene el privilegio, otorgado por la luna, de crecer en levedad. Otra vez la idea de la levedad, que aquí tiene mucho sentido porque son ciudades suspendidas. En la conferencia ya citada que pronunció Calvino en Columbia, confesaba que en esta sección estaban las ciudades, los textos que él consideraba mejores, y aludía sobre todo a 2 de ellas. Ahí tienen lo de la levedad, en el texto de arriba, aludía a la ciudad sobre todo de Octavia y de Baucis. Pues bien, algo debió de influir también, alguna responsabilidad debió de tener en todo esto el escultor Fausto Melotti. Calvino ya conocía su trabajo, pero en marzo del año 71, es decir, meses antes de sacar el libro de las ciudades, visitó la exposición dedicada a este artista que se celebró en Turín.
A partir de entonces, confiesa Calvino, empezó a imaginar ciudades filiformes, sutiles, ligeras como esculturas. Ahí la tenéis. Por tanto, las ciudades suspendidas, las ciudades elevadas, como he dicho antes, son las de esta sección, la sección quinta, las que él prefiere, las predilectas. Entre ellas, la ciudad de Octavia. De la ciudad de Octavia no voy a decir nada, simplemente que está suspendida en una tela de araña y que la ciudad no está encima de la tela, la ciudad cuelga hacia abajo. Y entre otras cosas cuelgan, y lo he puesto ahí en negrita, veréis por qué, odres de agua. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un eco del Barón Rampante. El Barón Rampante se ha publicado en el año 57 y cuando el Barón empieza ya a pasar muchos días y meses en los árboles, empieza a ingeniárselas para tener mecanismos, artilugios que le permitan vivir. Entre ellos se fabrica una cama que no es otra cosa que un odre colgando de las ramas de los árboles. Evidentemente, Calvino tenía esto en la cabeza. Y luego nos encontramos con que la ciudad de Baucis, ahí tenéis el texto del Barón Rampante abajo, por las noches Cosimo había encontrado el sistema de odres de piel, etcétera, etcétera. La ciudad de Baucis es otra ciudad en la que vemos claramente esta idea de la ciudad suspendida. Está sobre unos zancos, altísimas, por encima incluso de las nubes. Pero dice Calvino, los habitantes rara vez de Baucis bajan a tierra, prefieren vivir arriba, desde donde con unos prismáticos lo ven todo, las hormigas, las piedras. Esto ya está en el Barón Rampante, porque el Barón Rampante le dice a su hermano y a sus padres cuando sube al árbol, jamás bajaré de las alturas, y lo cumple, jamás bajó. Aquí rara vez se puede bajar, pero esa idea de habitantes que no quieren bajar, obviamente, está sacada del personaje de Cosimo de Pío Vasco, que es el protagonista del Barón Rampante. Y voy ya terminando en 5 o 7 minutillos. La ciudad de Bersabea es una ciudad clasificada entre las ciudades celestes, es decir, suspendida, pero también la podríamos clasificar nosotros entre las ciudades y los muertos. ¿Por qué? Pues porque si antes he mencionado Saqqara, en la ciudad de los muertos egipcia y el infierno de Dante como paradigma de la ciudad de cementerios, Bersabea es un claro tributo de Calvino a la ciudad de muertos más importante de la cultura cristiana, la ciudad celeste, la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste, modelo de la Jerusalén terrenal, según el Apocalipsis de Juan. Esta ciudad, la celeste, descenderá al final de los tiempos y será la morada de quienes superen la prueba de la muerte, es decir, los inscritos en el libro del Cordero, etc. Es una alegoría, Jerusalén celestial, Jerusalén terrena, la terrena es la copia de la celestial, muy utilizada en la Edad Media, época, no olvidemos, en la que se escribe el libro de Marco Polo. Pues bien, cuando se describe en el Apocalipsis de Juan la Jerusalén celestial, se la describe como una ciudad repleta de piedras preciosas de todo tipo. Cuando Calvino describe Bersabea, lo hace en el mismo sentido. Ahí tenéis, por ejemplo, a ver dónde está, en la parte primera, hacia el centro, cuando dice la imagen que la tradición divulga de la ciudad, entiéndase Bersabea, es una ciudad de oro macizo, con pernos de plata y puertas de diamante, una ciudad joya, toda taraceas y engarces. Bersabea son dos ciudades, espejo, una celestial y otra en la superficie, exactamente igual que la ciudad celestial de Jerusalén. Ahí tenéis una imagen de las muchas representaciones que se han hecho de la Jerusalén celestial. Y ya para ir terminando, sencillamente os llamo la atención sobre una idea. Las dos miradas que convergen en varias obras de Calvino, las dos miradas del escritor, que convergen en Las ciudades invisibles, por ejemplo, y en Palomar, pero también en El Barón Rampante y también en las cómicas. Son una mirada horizontal que me interesa menos, la mirada del escritor que cuenta lo que está más o menos a su altura, pero luego me interesa la mirada vertical, una mirada hacia arriba y hacia abajo. Es como si Calvino se situase en la Tierra y para comprender la Tierra tuviese que mirar hacia arriba, y ahí estamos en las cómicas, por ejemplo, o en estas ciudades celestes, o tuviese que mirar hacia abajo, y ahí está el Barón Rampante en los árboles, o él en la terraza, como hemos visto antes, o en el mundo subterráneo de las ciudades subterráneas, ¿no? Es una idea que merece la pena, yo lo pretendo, indagar más en ella y abundar más. Bien, tan solamente un año después de salir el libro, sale una preciosísima reseña de Pasolini, se considera la más hermosa que se ha hecho del libro de Calvino. Me salto
estas dos ideas que ya las he mencionado antes y vamos a la reseña de Pasolini. Simplemente ahí tenéis un fragmento en el que él dice, en una reseña que se titula La paciencia de un ragazzo ha guidato Italo Calvino nelle città. Él dice que esto solo lo puede haber escrito un muchacho, en fin, con una prosa cristalina. Hace, la verdad, una alabanza magnífica, a pesar de que no tenían muy buena relación, se admiraban intelectualmente los dos, pero entre ellos había muchas diferencias y muchos choques, ¿no? Fue elogiado el libro por muchos críticos. Su amiga Natalia, amiga de Calvino, Natalia Ginsburg, siempre lo consideró el libro más hermoso de Calvino, sin duda. Cuando muere Calvino, poco después ella hace una semblanza, y en esa semblanza, que se titula El sol y la luna, ahí menciona este libro como el libro más hermoso y poético de Italo Calvino, que ya digo que ya no leo porque ya vamos regular de tiempo. Y finalmente su amigo Gianni Celati. Gianni Celati y Calvino tenían en marcha un precioso proyecto de revista llamada Alibaba, que finalmente no fructificó, y lo que dice Celati es que en la época de estos ensayos esperaba de mí, dice Celati, esperaba de mí, Calvino, algo diferente, que lo ayudase a interpretar los nuevos signos que estaban en el aire, etcétera, etcétera. Y luego dice, me escuchaba un poco, Calvino, entiéndase, como el gran Kant de las ciudades invisibles escucha a Marco Polo. Su atención por lo que yo pensaba y estaba escribiendo orientó mi vida. Celati ve a Calvino como el viejo emperador mongol, ¿no? Bien, a partir de ahí es traducido en Hispanoamérica muy poco tiempo después, gracias a la intervención de Julio Cortázar, que lo pone en contacto con Francisco Porrúa, y la mujer de Cortázar, como sabéis, fue traductora, entre otros muchos, de la mayor parte de los libros de Calvino al castellano. Gore Vidal hizo una reseña de varias, en el año 74, de varias obras de Calvino, y gracias a este espaldarazo, Calvino reconoce que luego Las ciudades invisibles, entre otros libros suyos, pero más que ninguno, Las ciudades invisibles, tuvo un éxito extraordinario. Y a partir de aquí nos encontramos a Calvino, a las ciudades invisibles que intentan ser llevadas al cine. Nos encontramos a Calvino, por ejemplo, aportando textos literarios para los catálogos de pintores y de escultores que se lo piden relacionados con las ciudades. Por ejemplo, Cesare Perebelli hizo una exposición en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París y Calvino redactó para el catálogo Altre città, otras ciudades. Posiblemente esas otras ciudades formaban parte de una nueva edición del libro. Luego, como digo, infinidad de autores han intentado después ilustrar o han ilustrado Las ciudades invisibles de Calvino, y hoy es curioso que siga ocurriendo lo que ya Calvino decía en los años 70 y tantos, 80, que no se explica todavía por qué sigue gustando tanto este libro a los arquitectos. Aquí en la sala hay algún arquitecto que nos lo podrá explicar. Por tanto, a partir de ahí nos encontramos, y con esto voy terminando, con una serie de representaciones, por ejemplo, las que hizo Pedro Cano, el murciano Pedro Cano, de las 55 ciudades, porque conoció a Calvino en París en una exposición, y luego a la muerte de Calvino, la mujer, Chichita, le entregó el libro y le dijo, léelo a ver si te inspira. Y aquí tenemos la ciudad de Fedora de Pedro Cano, Fedora, la que estaba dentro de una bola de cristal. O aquí tenemos, por ejemplo, la ciudad de Sobeida. Una ciudad, dice Calvino, lo tienen abajo en italiano, Città Bianca, ben esposta a la luna. Ahí tenéis la luna. Pero además nos encontramos con que la obra esta de Calvino se utiliza, por ejemplo, como ejercicio para propiciar el ejercicio de chicos que estudian en escuelas de diseño. Por ejemplo, hace unos años en la Escuela de Diseño de Ciudad Real. Nos encontramos un libro que se ha publicado en el que se les había invitado a ellos a inventar ciudades como Calvino y a diseñarlas y a darle un pequeñito texto a cada ciudad. Javier Chamorro nos presenta esto con una ciudad inventada que es Ione, ciudad de maravillas, puerta del futuro. Andrés Egea nos muestra esto que nos hace recordar a la ciudad que hemos visto antes, Armilla, la ciudad de tubos, de lavabos, evidentemente, y luego a Tecla también, la ciudad que nunca se ha terminado. La ciudad de Octavia, la que cuelga en una telaraña, en este caso por arriba y por abajo, según la interpretación que hace Ximenas Hernández Muro, para una ilustración de un libro juvenil. O aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda, dos ciudades de Josefina Hurtado, ilustradora, Isaura, la de los túneles que bajan hacia el fondo de la tierra y los cubos que suben a los brocales de los pozos, y a la derecha Tecla, en eterna construcción. Pero también las ciudades invisibles parecen haber influido en algunas de las ciudades fantásticas de Sergei Tyuganov, como podéis ver ahí. Y para terminar, no puedo dejar de citar
a una artista joven que hace una semana, tan solo 10 días, nos prestaba algunos de sus diseños de las ciudades invisibles para que los pudiéramos presentar en la Feria de Italia, donde fuimos a hablar de Italo Calvino. Me refiero a Laura Aguilar. Laura Aguilar tiene una serie de ciudades, tiene también joyería sacada de esta serie de ciudades, y aquí tienen algunas de estas inspiradas, no solo en Calvino, están inspiradas también en Borges y en otros autores, en El laberinto sobre todo de Borges. Ahí tienen algunas de estas representaciones. Aprovecho para decir simplemente que hace tan solo unos 10 días, presentamos un homenaje, y con esto termino, que vamos a hacer el año que viene. Aquí en la sala tenemos a Ana y a Marcelo, que son los que llevan esto adelante. Yo simplemente colaboro. Un homenaje a la figura de Calvino, aprovechando los 100 años del nacimiento, en Sevilla, en octubre del año que viene, porque él vino a Sevilla en el año 84 a unas célebres jornadas de literatura fantástica, donde estuvo con Borges y con otros autores. Tuvimos hace unos 10 días el espaldarazo de ni más ni menos que la Embajada de Italia, con todo su apoyo institucional y el que puedan económico. Ellos están ahora trabajando mucho para conseguir apoyo de otras instituciones. Yo ya les anuncio a ellos, porque no lo saben, que la editorial Siruela, ya yo he contactado con ella, está encantada con el proyecto y en breve tendremos conversaciones con ellos también. Siruela es la que ha sacado prácticamente toda la narrativa de Calvino. Lo digo esto ¿por qué? Para animaros a que estéis pendientes, y el año que viene, si esto va cobrando cuerpo, tendremos un homenaje en Sevilla a la figura de Italo Calvino. Muchas gracias.